Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en un tema que para muchos de ustedes, estoy segura de que va a ser una auténtica revelación. Vamos a hablar de un vínculo que ha cautivado a miles de personas, de esa conexión que traspasa las pantallas y que, para algunos, se ha convertido en un verdadero tesoro. ¿Alguna vez han sentido que una persona, a través de su arte, de su presencia, les ha regalado algo invaluable? Hoy vamos a explorar precisamente eso, pero con nombres y apellidos muy conocidos en el mundo de la actuación. Si les gusta el misterio, las historias de conexión genuina y, por supuesto, el glamour del cine y la televisión, prepárense, porque este vídeo les va a encantar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita, así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras. Hoy la protagonista de nuestro relato, esa fuerza de la naturaleza que es Demet Özdemir, ha compartido algo que ha resonado profundamente en su comunidad de fans. Y es que ella, con esa luz que la caracteriza, ha dicho algo que suena a pura poesía, a un sentimiento profundo y sincero: Can Yaman es mi mayor regalo. Imaginen la potencia de esa frase. No es solo un comentario pasajero, es una declaración que abre un universo de preguntas y especulaciones. ¿A qué se refiere exactamente Demet? ¿Qué significa Can Yaman en su vida que lo califique como su mayor regalo? Vamos a desgranar esto, a intentar entender las capas de significado que hay detrás de estas palabras que han encendido las redes sociales y las conversaciones de todos los amantes de la ficción turca. Pensemos en la trayectoria de Demet Özdemir. Es una actriz que ha logrado conquistar el corazón de millones con su talento, su carisma y esa capacidad innata para transmitir emociones. Hemos visto su evolución, hemos sido testigos de sus éxitos, y cada vez que habla, sus palabras tienen peso, tienen una verdad que pocos pueden ignorar. Y cuando menciona a Can Yaman, inmediatamente se nos vienen a la mente las imágenes de Erkencikus, o pájaro soñador como la conocimos en muchos lugares. Fue ahí donde sus caminos se cruzaron profesionalmente, y vaya si dejaron huella. La química entre ellos en esa serie fue algo excepcional, algo que el público no pudo evitar notar y celebrar. Esa chispa en pantalla se tradujo en una popularidad masiva, y sus nombres se asociaron de tal manera que para muchos, eran la pareja perfecta. La forma en que se complementaban, la espontaneidad de sus miradas, la sincronía en sus gestos, todo conspiraba para crear esa magia que la audiencia anhela y que, cuando se da, se convierte en un fenómeno. No es un secreto que Erkencikus fue un parteaguas tanto para Demet como para Can, impulsándolos a una fama internacional sin precedentes y estableciéndolos como dos de las figuras más prominentes de la industria del entretenimiento turco. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿verdad? Porque cuando una actriz de la talla de Demet dice que un colega, un compañero de reparto, es su mayor regalo, hay mucho más allá de la simple camaradería o del éxito profesional. ¿Podría referirse a la experiencia que compartieron? Quizás Can Yaman, con su energía, su dedicación, o simplemente su presencia en ese proyecto, contribuyó de una manera fundamental a su propio crecimiento como actriz, a la consolidación de su carrera o incluso a un momento personal muy importante. A veces las personas que entran en nuestra vida en un momento clave, ya sea por trabajo o por cualquier otra circunstancia, nos marcan de una forma única. Nos enseñan, nos impulsan, nos hacen ver el mundo de otra manera, o simplemente nos acompañan en un viaje que se vuelve más significativo gracias a ellos. La industria del entretenimiento, aunque parezca glamurosa desde fuera, está llena de desafíos. Las largas jornadas de rodaje, la presión mediática, la exposición constante, la necesidad de estar siempre encendidos y disponibles para las cámaras. En medio de todo eso, encontrar a alguien con quien conectar de verdad, alguien que te entienda, que te apoye, que te impulse a dar lo mejor de ti, que comparta la misma pasión y dedicación por el oficio, puede ser, sí, un verdadero regalo. Quizás Demet se refiere a esa sinergia creativa que tuvieron, a cómo se complementaron en escena para crear esa magia que enamoró al público. En una serie donde la comedia romántica es el eje central, la confianza y la complicidad entre los protagonistas son fundamentales, y es muy probable que Can Yaman haya sido una pieza clave para que esa química fluyera de manera tan natural y cautivadora. La forma en que improvisaban, la forma en que se escuchaban el uno al otro en escena, la manera en que lograban transmitir la complejidad de sus personajes, incluso en los momentos más ligeros, todo eso ha la de una conexión profesional que va más allá de lo superficial.
Por otro lado, mayor regalo también puede evocar un sentido de gratitud profunda. Quizás Can Yaman, de alguna forma, le brindó un apoyo incondicional en un momento en que lo necesitaba, o le abrió puertas, o le ayudó a superar un obstáculo personal o profesional. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones pueden ser efímeras y superficiales, donde la competencia es feroz y la amistad a menudo se confunde con la conveniencia, encontrar a alguien genuino, alguien que te valora por quien eres y que te apoya sin segundas intenciones, puede ser un bálsamo. La frase de Demet, tan directa y emotiva, sugiere que esta conexión con Can Yaman ha tenido un impacto duradero y positivo en su vida, más allá de los focos y las cámaras, más allá de los guiones y los aplausos. Podría tratarse de un consejo valioso en un momento de duda, de una mano tendida en un momento de dificultad, o simplemente de una presencia constante y reconfortante en un torbellino de cambios. Ahora bien, también es importante recordar que las palabras, cuando las pronunciamos en público, pueden ser interpretadas de muchas maneras. Los fans, con su imaginación y su deseo de ver a sus ídolos felices y en conexión, a menudo proyectan sus propios anhelos en las declaraciones de las celebridades. La expectativa de una relación romántica, la ilusión de que la química en pantalla se traduzca en una vida real, es algo que mueve a muchas comunidades de fans. Sin embargo, viniendo de Demet, una figura tan querida y respetada por su profesionalismo y su autenticidad, estas palabras adquieren un peso especial. No es una fan hablando, es la propia actriz expresando un sentimiento profundo y genuino. Y si bien es tentador especular sobre el tipo de relación que han tenido o tienen, lo que está claro es el valor que ella le otorga a la presencia de Can Yaman en su vida. La forma en que lo describe como un regalo, eleva la relación a un plano de apreciación y significado profundo, sugiriendo que su impacto va más allá de lo meramente circunstancial. Piensen en el impacto que las colaboraciones artísticas pueden tener. Cuando dos artistas se conectan a un nivel profundo, el resultado trasciende lo puramente profesional. Se crea una resonancia que se siente en el aire, y esa energía se transmite al público, creando experiencias compartidas que se vuelven icónicas. Erkenci fue sin duda un punto álgido en las carreras de ambos. Fue una serie que los catapultó a la fama internacional, que les dio una legión de seguidores en todo el mundo, que los convirtió en nombres reconocidos incluso en países donde la ficción turca aún estaba dando sus primeros pasos. Y en el centro de todo eso estaban ellos dos, creando personajes memorables y una historia que conquistó corazones. Si Demet ve a Can Yaman como su mayor regalo, podría estar refiriéndose a ese momento crucial en el que colaboraron para crear algo tan exitoso y significativo para sus carreras, un proyecto que les permitió brillar individualmente pero también como una unidad creativa. Podría ser el reconocimiento a la oportunidad que les brindó esa serie de alcanzar nuevas alturas, de expandir sus horizontes profesionales y de consolidar su lugar en la industria. Además, es posible que el regalo no sea algo material, sino una enseñanza, una perspectiva, un aprendizaje. Quizás trabajando juntos, Can Yaman le compartió alguna visión sobre la actuación, sobre la industria, sobre cómo lidiar con la fama, o simplemente le brindó un compañerismo valioso en un camino que, como decíamos, no siempre es fácil. La industria del entretenimiento a menudo exige una resiliencia admirable, y tener a alguien que entiende las presiones y las recompensas, que puede ofrecer una palabra de aliento o una perspectiva diferente, puede ser invaluable. El hecho de que ella lo exprese de esta manera tan abierta y emotiva, sugiere que la influencia de Can Yaman en su vida ha sido positiva y transformadora. Es un reconocimiento a una persona que ha marcado un antes y un después, alguien que ha contribuido a su desarrollo personal o profesional de una manera significativa. Y aquí, chicos, es donde creo que reside la magia de estas palabras. Demet Özdemir, una mujer fuerte e independiente y exitosa, eligiendo calificar a Can Yaman como su mayor regalo. Esto nos habla de una apreciación sincera, de un reconocimiento a un valor que va más allá de la fama o del éxito superficial. Es la expresión de un sentimiento genuino, de una conexión que ha tenido un impacto significativo en su vida personal y profesional. Es la afirmación de que a pesar de la fugacidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, existen vínculos profundos y significativos que perduran y que enriquecen nuestras vidas de maneras inesperadas. La elección de la palabra regalo sugiere que esta conexión no fue algo que ella buscó activamente o que dio por sentado, sino algo que vio, algo que valoró y que ha tenido un impacto positivo y duradero. Imaginen si en el futuro se vuelven a cruzar en algún proyecto. Las expectativas serían altísimas, ¿verdad? El público, sediento de ver esa química de nuevo, estaría atento a cada mirada, a cada gesto.
Pero lo importante aquí es la declaración actual, la que nos deja pensando y admirando esa capacidad de los seres humanos para impactar positivamente en la vida de otros. La frase de Demet es un recordatorio de que a veces, las personas que entran en nuestro camino, incluso en el contexto de una industria tan competitiva como la del entretenimiento, pueden convertirse en nuestros mayores tesoros, en nuestros mayores regalos. Son las personas que nos inspiran, que nos desafían, que nos apoyan, que nos ayudan a crecer y a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Y esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Quiénes son esas personas que ustedes considerarían sus mayores regalos? ¿A quién le deben momentos de aprendizaje, de apoyo, de alegría profunda? A menudo damos por sentadas a las personas que están a nuestro lado, a nuestros amigos, familiares, mentores, incluso a colegas con los que hemos compartido experiencias significativas. Declaraciones como estas, provenientes de figuras públicas que admiramos, nos invitan a detenernos, a reflexionar y a agradecer esas conexiones que nos enriquecen y que dan un verdadero sentido a nuestras vidas. Poner en palabras la gratitud hacia alguien, reconocer su valor y su impacto, es un acto poderoso que fortalece el vínculo y perpetúa su influencia positiva. En resumen, la frase Can Yaman es mi mayor regalo, pronunciada por Demet Özdemir, es mucho más que una simple declaración de admiración. Es un reflejo de una conexión profunda, de un agradecimiento sincero y de un reconocimiento a la influencia positiva que Can Yaman ha tenido en su vida, ya sea a través de su colaboración profesional en Erkencikus, su apoyo personal en momentos clave, o las lecciones aprendidas juntos durante ese viaje. Es una muestra de la importancia de las relaciones humanas genuinas, incluso en los entornos más inesperados y desafiantes, y un recordatorio de que las personas adecuadas en nuestro camino pueden ser los tesoros más valiosos, brindándonos crecimiento, apoyo y experiencias que perduran en el tiempo. La profundidad de esta declaración nos invita a considerar el impacto que las relaciones, tanto profesionales como personales, pueden tener en nuestra trayectoria y en nuestra percepción del mundo. Así que ahí lo tienen, chicos. Hemos desgranado esta intrigante frase y explorado las posibles profundidades de su significado, desde la sinergia profesional hasta el apoyo personal y el crecimiento mutuo. Espero que hayan disfrutado de este viaje de reflexión y admiración. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué les evoca la frase de Demet? ¿Creen que se refiere a la experiencia de rodaje, a un apoyo personal, a un momento de aprendizaje compartido, o a una combinación de todo ello? ¿Creen que su mayor regalo se relaciona directamente con el éxito de Erkencikus o trasciende esa experiencia? ¿Han sentido ustedes alguna vez una conexión tan profunda con un colega o compañero de trabajo? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus propias reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, sus aportes siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y emotivo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante, que les haga reflexionar y que les conecte con las historias detrás de las cámaras y de los ídolos que tanto admiramos. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, o con cualquiera que disfrute de estas historias de conexión humana, del glamour del cine y la televisión, y de la profundidad de las relaciones que se forjan en el camino. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado, y formen parte de esta increíble aventura de descubrimiento y apreciación. Muchísimas gracias por acompañarme un día más, su presencia y su energía son lo que dan vida a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.